las historias de campo abundan en lo largo y ancho de cada país, las cuales, gracias a la magia que encierran sus palabras, se mantienen vivas como las brasas de la fogata donde se las esté contando. Algunos pueden plantear hipótesis de cómo sucedieron, o supuestos de cómo pasó. Explicaciones, cuya validez es poco importante para quien vive la historia. Porque la razón deja de ser razón, cuando una pesadilla pasa a ser realidad. A fines de los años 60, en un pueblo de la provincia de Catamarca en Argentina, un hombre joven entró a trabajar a una casa muy antigua como casero, y para realizar algunas labores de mantenimiento. La casa, que era alejada de la ciudad, databa del siglo pasado, y pertenecía primeramente a una familia española, pero sus habitantes se fueron marchando por distintas razones, hasta dejarla totalmente deshabitada. Luego de muchos años, una familia oriunda de la provincia de Santa Fe, que se dedicaba a la explotación agrícola, la compró. El lugar se transformó en una estancia. Tuvieron que trabajar mucho para acondicionarla. El primer año de las construcciones estuvo deshabitado, salvo por algunos trabajadores que iban de día a hacer el mantenimiento. Para el joven, en sus primeros días como casero de esa propiedad, le resultaba bastante grande la casa, tal como lo son las viejas construcciones. Parte del piso era de grandes ladrillos. Tenía un sótano muy oscuro y húmedo, y en las cercanías de la casa había un aljibe. Además, contaba con un pozo del cual extraían agua, ya que los servicios básicos no llegaban al lugar. Tenía también un amplio patio, y un poco alejado de la casa, un horno de barro, y más allá una gran higuera, parras y otras plantas. Una noche, como a los 20 días de estar ahí, salió al patio de la casa a guardar unas herramientas, y aprovechó para sacar agua del pozo. Aquella noche era muy oscura. Luego de sacar agua con un balde, notó que junto al horno de barro algo se movía. Creyó que tal vez era un perro, pero todavía no habían llevado ningún animal para el lugar. Quizás el animal de alguna finca vecina se habrá escapado, pensó. Sin cuestionarlo más, decidió entrar a la casa. Ya acercándose a la puerta, sintió un golpe en la espalda. Sacó rápidamente el cuchillo que siempre llevaba consigo, se da vuelta para ver a su atacante, pero solo ve la poca luz que brindaba la luna y nada más. Notó que algo no estaba bien, y volteó para entrar a la casa. Cuando de repente, comenzó a oír una voz de mujer que susurraba su nombre. Una suave voz que venía de dirección a la higuera. Al girar la cabeza para ver qué era, ve la silueta de una persona que se movía de un lado al otro. En un principio se veía un poco difusa, pero comenzó a tomar forma hasta que quedó totalmente evidente. Se apresuró a entrar para buscar una linterna y ver qué era aquello que merodeaba por los alrededores. A lo mejor, si se escapó algún animal de alguna finca vecina, y algún empleado lo está buscando, se dijo a sí mismo para calmarse. Al salir con la linterna, se dirigió a la higuera, alumbró por todos lados, pero no vio nada. Se calmó un poco. Fue al pozo a sacar agua y entró a la casa. Hizo fuego en un brasero y la puso a calentar. Mientras esperaba que el agua hirviera, se acercó a la ventana que daba al patio, y vio que una sombra recorría la propiedad por todos lados, pasando por las paredes, las plantas y el piso. Se asustó muchísimo. Definitivamente algo no está bien, pensó. Se fue para el brasero y se quedó ahí asustado, pensando en cómo explicar el porqué de esa sombra. Para calmarse, se lavó la cara y la cabeza con el agua caliente. Y para relajarse mejor, puso los pies en una pequeña tina de agua tibia mientras estaba sentado. Ya estaba olvidando el asunto, cuando sintió de forma muy clara como una mano tocaba su cabeza. Un frío le recorrió todo el cuerpo. Se puso de pie de inmediato, pero cuando volteó, no vio nada. En ese momento, algo tocó sus pies que aún estaban en la tina. Pensó que había sido algún insecto o algo parecido. Se levantó, tomó la linterna y alumbró por todo el lugar. Nuevamente, no encontró nada. Luego alumbró la tina, para ver qué era lo que había entrado ahí. Y en el reflejo que devolvía el agua, ve el rostro de una anciana, mientras
mientras poco a poco el agua se iba oscureciendo. Esto lo asustó bastante. Se fue corriendo hasta su habitación, a la vez que aquella voz de mujer que sintió en un principio susurraba su nombre, el cual hacía eco en toda la casa. Entró a la habitación, trabó la puerta y se quedó esperando que no sucediera nada más. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Se quedó gran parte de la noche expectante a lo que pudiera pasar, hasta que por fin lo venció el sueño y se durmió. Al levantarse al día siguiente, fue a ver la pequeña tina, para llevarse la sorpresa de que ésta estaba vacía, cuando la noche anterior tenía al menos 5 o 6 litros de agua. Era como si se hubiera evaporado. Pensó que pudo haber sido su imaginación, o quizás por estar tanto tiempo solo. Pero no es la primera vez que ejerzo esta labor. Y tampoco pasó mucho tiempo, se dijo. En fin, prefirió no pensar tanto en el tema, y se fue a hacer sus labores del día. Ese día, luego de hacer una pequeña siesta, se fue a cortar leña, y volvió más tarde de lo usual, ya que se demoró arreglando una parte del cerco. Al volver, la noche ya se había hecho presente, y estando a unos 50 metros de la casa, ve que al lado de la higuera había una persona. Al irse acercando poco a poco, ve que era una mujer que caminaba en círculos alrededor de la planta de higuera. El miedo se apoderó de él. Fue mermando el paso, no quiso acercarse demasiado y prefirió caminar en dirección opuesta para no pasar tan cerca del lugar. Ve entonces una luz tenue de color violeta que salía justo del tronco de la higuera. Esto lo asustó aún más, y en ese momento lo envolvió un perfume a flores muy fuerte, pero era de ese perfume que se siente cuando uno entra a un velorio. Volvió sobre sus pasos, ya que no se animó a pasar por el costado de donde estaba ella. Hizo una vuelta entera para poder entrar por el frente de la casa. Entró y trabó la puerta. Solo pensaba en irse de allí. El susto se hacía más fuerte cuando comenzó a escuchar lamentos y llantos por todo el lugar. De repente, un sueño muy pesado se apoderó de él. Le resultaba imposible mantener los ojos abiertos. Finalmente, el sueño lo terminó por tumbar. Al abrir los ojos, y sin saber si habían pasado horas o minutos, se da la sorpresa de que estaba recostado bajo la higuera, y que aún era de noche. Junto al tronco, ve un pozo, y dentro de este, se encontraba una persona muy delgada, prácticamente con la piel pegada a los huesos, acostado ahí, como si fuera un cadáver con las manos cruzadas en el pecho. Esta persona abrió los ojos y estiró las manos hacia el joven. El joven saltó del susto hacia atrás, y se fue alejando hasta que sintió que su espalda chocaba con algo. Al levantar la mirada, ve a una mujer muy anciana con el rostro pálido, ojeras muy marcadas, y en lugar de ojos, tenía 2 órbitas huecas muy oscuras. Además, esta despedía un olor nauseabundo. Se levantó con mucha dificultad, e intentó alejarse lo más rápido de ahí. Las piernas le pesaban, quería correr hacia la casa, pero hasta el caminar le resultaba difícil. Cuando estaba acercándose a la casa, en el patio ve 3 ataúdes. Los 3, en medio del patio alumbrados solo por la luz de la luna. Pasó caminando entre ellos. Estaba aterrado, y prefirió no quitar la mirada de la puerta. No bajó la mirada para ver si eran reales. Cuando de repente, escuchó voces que lo llamaban. Voces que provenían de los ataúdes. El joven solo atinó a persignarse, mientras decía: «Dios mío, por favor ayúdame». Ya en la puerta de la casa, intentó abrirla para entrar, pero esta estaba trancada, y por más fuerza que hacía la puerta seguía sin moverse. Desesperado, comenzó a patear y golpear la puerta, hasta que siente como una mano lo toma de los tobillos y lo arrastra de vuelta al patio. Todo comenzó a ponerse oscuro para él. Sentía como si un manto negro lo envolviera y no lo dejara ver nada. Solo tenía una visión muy borrosa de aquella mujer parada al lado suyo. En medio del pánico, comenzó a invocar la protección de Jesús, como le había enseñado su madre cuando era niño. De pronto, aquello que lo tenía sujeto, lo soltó. Viéndose indefenso, y estando todavía en el piso, levanta la mirada, y ve 3 siluetas de 3 personas paradas al lado suyo.
Casi arrastrándose intentó ingresar a la casa nuevamente, mientras no dejaba de rezar. En el trayecto, ve que debajo de una de las ventanas de la casa había un pequeño destello de luz, proveniente de velas encendidas puestas en círculo. Finalmente, llegó a la puerta y pudo abrirla. Ingresó, trancó la puerta y fue rápidamente a su habitación. Tomó un crucifijo que tenía colocado en la pared, lo abrazó y comenzó a rezar mientras se desplomaba en el piso. Al mirar por la ventana, veía a esa mujer pasar de un lado a otro mientras un destello violeta la acompañaba. El joven estaba totalmente aterrado, y solo quería que aquella noche de pesadilla terminara. Se quedó rezando y mirando a la ventana hasta que finalmente salió el sol. Se levantó, tomó sus cosas, y salió lo más rápido que pudo. En el patio había unos símbolos extraños dibujados en el piso. Al mirar a la higuera, ve un pequeño círculo con mucha cera de velas. Al acercarse un poco más, ve a un pequeño sapo, cuyo cuerpo estaba quemado y cubierto por cera de vela. Fue directo a la casa de sus patrones y les contó todo lo que le había pasado. En un principio, no le creyeron. Pensaron que era simple superstición provinciana. Pero al pasar los días, ellos fueron testigos de estos hechos en carne propia. Un señor de la zona le comentó que había una pequeña casa cercana a la propiedad, la cual pertenecía a una curandera, una bruja que se dedicaba a la magia negra, una mujer que hacía sus trabajos en ese lugar. Aquella pequeña casa aparentaba estar abandonada, pero no. Luego de aquello vivido, volvió a su casa. Al tiempo, se enteró que los nuevos caseros, los cuales eran hombres de la zona, no pasaban la noche en ese lugar. Un par de años más adelante, al volver, uno de aquellos caseros le contó que se quedó dormido en un catre que había montado fuera de la casa. Al despertarse, ya había oscurecido. Pero, lo que lo despertó fue un ardor que sintió en el brazo, y al girar la cabeza, ve como un inmenso perro negro lo estaba lamiendo. Y cada lamida era como si lo estuviera quemando. Rápidamente, sacó un crucifijo, corrió con este al animal, y este salió corriendo hasta perderse en los matorrales. Al día siguiente, su antebrazo estaba todo quemado, y esa herida tardó más de un año en cicatrizar, coincidente con la fecha en que se supo que aquella mujer había muerto. En toda esa zona, se volvió común ver apariciones de ese tipo. Los trabajadores de años posteriores afirman que escuchaban voces de niños, llantos de mujeres, risas y personas oscuras, las cuales nunca alcanzaban a divisar del todo. Quien cuenta esta historia, hoy ya un hombre mayor, asegura que lo que él vivió aquella noche fue real, y no solo un simple cuento para asustar. Algo que no olvidará nunca, por más que lo intente. Nunca olvidará aquella noche en la finca maldita. Espero que el video les haya parecido interesante. Te invito a suscribirte y a ponerle me gusta al video. Puedes agregarme a tus redes sociales para que estemos en contacto. Mi nombre es Albert. Y esto fue Dimensión D. Hasta la siguiente ocasión.